construí tu vida, merezco la mitad de todo. Esas palabras aún resonaban en mis oídos mientras estaba sentado en el estacionamiento del juzgado, agarrando el volante de mi camioneta Ford. 22 años de matrimonio, y mi esposa acababa de decirle a un juez que tenía derecho a 8.5 millones de dólares de mi dinero, la mitad de mi empresa de construcción y el rancho que mi abuelo estableció en 1952. Mi nombre es Jake Coleman. Tengo 51 años y acabo de ver a la mujer con la que me casé convertirse en alguien que no reconocía. Pero déjame retroceder y contarte cómo comenzó todo este lío, porque no sucedió de la noche a la mañana. Nos conocimos en la universidad cuando yo trabajaba en construcción durante los veranos para pagar las clases de ingeniería. Melissa estudiaba periodismo en ese entonces. Tenía esa forma de hacer que incluso las cosas aburridas sonaran interesantes. Cuando yo llegaba a casa cubierto de polvo de concreto, ella en realidad parecía orgullosa de estar con un tipo que trabajaba con sus manos. Decía que era un trabajo honesto, trabajo real. Eso fue hace 24 años. Una mujer completamente diferente. Las señales de advertencia comenzaron a aparecer unos 8 meses antes de esa escena en el juzgado. Un martes por la mañana en el proyecto del centro comercial Riverside en Cheyenne. Estaba allí parado con mi casco de seguridad, mirando un problema que nos iba a costar tiempo y dinero. El equipo de cimentación había encontrado una capa de esquisto que nadie esperaba encontrar. Jefe, ¿qué quiere que hagamos con esto? Jimmy Rodríguez, mi operador principal de excavadora, señalaba la cara de roca que acabábamos de descubrir. 23 años, buen chico, pero me miraba como si esto fuera el fin del mundo. Bueno, maldita sí. Jimmy, hemos lidiado con esquisto antes, le dije. Saca la rompedora hidráulica aquí. Esa cosa cuesta $800 al día en alquiler, pero nos ahorrará 3 días de recoger esa roca a mano. A veces hay que gastar dinero para ganar tiempo. Eso es lo que tiene el trabajo de construcción. Los problemas aparecen todas las mañanas y los resuelves antes del almuerzo. No te quedas parado preguntándote qué podría pasar. Averiguas lo que hay que hacer y lo haces. Llevaba 25 años en este negocio. Empecé Coleman Construction justo después de la secundaria con una camioneta destartalada y una caja de herramientas que me dio mi papá. La construí desde pequeños trabajos residenciales hasta grandes proyectos comerciales en todo Wyoming. Ahora teníamos 45 empleados y facturábamos unos 12 millones al año. No está mal para un chico que creció arreglando cercas en un rancho ganadero fuera de Casper. El equipo volvió al trabajo y fue entonces cuando sonó mi teléfono. Melissa, Jaque, estaba pensando que deberíamos actualizar nuestras pólizas de seguro. Dijo, ya sabes, asegurarnos de que todo esté cubierto adecuadamente. ¿Qué te hizo pensar en esto? Solo quiero asegurarme de que estemos protegidos. De todos modos, ¿cuánta depreciación reclamas en esas excavadoras? Ahora, en 22 años de matrimonio, Melissa nunca una vez había preguntado sobre la depreciación del equipo. Sabía que ganaba buen dinero, lo gastaba con suficiente libertad, pero los detalles del negocio siempre la aburrían hasta las lágrimas. Solía cambiar él cada vez que hablaba sobre trabajo. Alrededor de 40,000 al año por máquina, le dije. ¿Por qué? ¿Y cuántas posees completamente? 6. Melissa, ¿de qué se trata esto realmente? Solo estoy intentando entender mejor tu trabajo. Nunca explicas realmente el lado financiero. Algo en su voz no me pareció bien, pero tenía una obra que dirigir. Hablaremos esta noche, dije, y colgué. Esa tarde, llegué a casa alrededor de las 7 después de un día de 12 horas. Melissa estaba en la cocina preparando la cena como siempre, pero tenía un bloc de notas junto a ella en la encimera. En todos nuestros años juntos, Melissa nunca había tomado notas sobre nada que yo dijera. ¿Qué pasa con las notas? Pregunté. Oh, solo estoy intentando entender mejor tu trabajo. Nunca hablas realmente sobre los detalles. Empezó a hacer preguntas. ¿Cuántos proyectos activos teníamos? ¿Cuál era el valor total del equipo? ¿Cuánto manteníamos en las cuentas del negocio? Para una mujer que había pasado 2 décadas diciendo que las conversaciones de construcción la dormían, de repente estaba muy curiosa. ¿Desde cuándo te interesan las excavadoras y los márgenes de ganancia? Pregunté. He estado casada contigo durante 22 años, Jack. Quizás es hora de que entienda lo que realmente haces todo el día. Pero no era curiosidad en su voz. Era cálculo, como si estuviera estudiando para un examen que yo no sabía que estaba tomando. El viernes por la noche era noche de póker. El mismo grupo cada semana durante los últimos 10 años. Tony Reachi, mi capataz que había estado conmigo durante 18 años. Bill Crawford, que había sido mi banquero desde la universidad. Y Ray Sullivan, que me vendió la mayoría de mi equipo pesado. Jugábamos en casa de Bill. Nada lujoso, solo entrada de 5 pesos y muchas conversaciones sobre trabajo, esposas y lo que sea que estuviera pasando. Melissa ha estado haciendo muchas preguntas sobre el negocio últimamente. Mencioné mientras Tony repartía cosas financieras, valores de equipo, cosas así. ¿Qué tipo de preguntas?
Preguntó Bill. Tenía ese tono cuidadoso que usan los banqueros cuando intentan no decir algo que están pensando. Cosas detalladas, programas de depreciación, saldos de cuentas, cosas que nunca le habían importado antes. Tony levantó la vista de sus cartas. Jaque, cuando mi ex empezó a preguntar sobre los valores del equipo, pensé que finalmente se estaba interesando en el negocio. 6 meses después, su abogado sabía más sobre mis activos que mi contador. Vamos, Tony, no todo se trata de tu divorcio. Solo digo, hermano, cuando una esposa empieza a preguntar sobre dinero que nunca le importó antes, a veces hay una razón, y generalmente no es buena. Bill dejó sus cartas. ¿Quieres que revise cómo están configuradas tus cuentas? Solo para asegurarme de que todo esté estructurado, ¿correcto? ¿Estructurado para qué? Protección. Has construido un buen negocio, Jack. Vale la pena protegerlo de lo que sea que pueda venir en el futuro. Gané esa mano, pero no pude concentrarme en las siguientes 3. Seguí pensando en las preguntas de Melissa y la advertencia de Tony. Quizás estaba siendo paranoico, pero 25 años en la construcción te enseñan a prestar atención cuando algo no se siente sólido. La semana siguiente, llegué temprano a casa desde la obra. Había olvidado unos planos que necesitaba para una reunión matutina. Entré en mi oficina en casa y encontré a Melissa revisando mi archivero. Tenía su teléfono sacando fotos de contratos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Ella saltó como si la hubiera pillado robando. Estaba buscando nuestros documentos de impuestos. Pensé en organizarlos mejor. Los documentos de impuestos están en la caja fuerte, Melissa. Siempre lo han estado. Lo sé. Solo pensé que quizás había copias aquí. ¿Copias de qué exactamente? Ella puso esa mirada en su rostro, la que significaba que yo estaba siendo irrazonable. No seas tan paranoico, Jack. Estoy tratando de ayudar. Pero ella no estaba tratando de ayudar. Estaba fotografiando mis contratos comerciales con su teléfono, parada allí en mi propia oficina, mintiéndome en la cara al respecto. Esa noche, acostado en la cama junto a una mujer con la que había estado casado durante 22 años, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Algo fundamental. La mujer que solía estar orgullosa de mis manos manchadas de concreto ahora estaba documentando secretamente cada dólar que ganaba con ellas. Empecé a prestar más atención después de eso, y lo que encontré me aterrorizó. A la mañana siguiente, llamé a Greg Palmer. Greg había estado manejando mis asuntos legales comerciales durante 12 años, desde que empecé a conseguir los contratos comerciales más grandes. Tipo inteligente, directo, el tipo de abogado que te dice lo que necesitas oír en lugar de lo que quieres oír. Más importante aún, entendía el negocio de la construcción. Greg, creo que Melissa podría estar planeando algo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tipo de algo? Le conté sobre las preguntas, las anotaciones, encontrarla fotografiando contratos. Hubo una larga pausa al otro lado. Jack, ¿cuánto tiempo falta para que Melissa pueda presentar y congelar todo? ¿Qué quieres decir con congelar todo? En Wyoming, ella podría presentar mañana si quisiera. Una vez que se presenten esos papeles, el tribunal puede congelar activos, impedir transferencias, bloquear todo hasta que el acuerdo sea final. Eso me golpeó como una bofetada fría. ¿Cómo están estructurados mis activos comerciales en este momento? ¿Qué quieres decir con estructurados? Tú eres el dueño de la empresa. Quiero decir legalmente. ¿Todo está a tu nombre personalmente o tienes protecciones corporativas establecidas? Es solo Coleman Construction. Yo soy el dueño. Melissa y yo estamos casados, así que supongo que ella es dueña de la mitad. Otra pausa. Jack, necesitamos reunirnos hoy si es posible. Y no discutas esta conversación con nadie, especialmente con Melissa. Esa tarde, conduje hasta la oficina de Greg en el centro de Cheyenne. Tenía papeles esparcidos por su escritorio y esa mirada seria que ponen los abogados cuando están a punto de darte un consejo costoso. Esta es la situación, dijo. En Wyoming, ella tiene derecho a la mitad de todos los bienes conyugales adquiridos durante el matrimonio. Eso incluye tu negocio, equipos, bienes raíces, todo. Así que, si ella solicita el divorcio, obtiene la mitad de Coleman Construcción, a menos que reestructuremos las cosas ahora mientras aún están casados. Y todavía es tu decisión tomarla. Greg explicó cómo podríamos crear Coleman Holdings LLC, transferir los activos valiosos allí, y hacer que Coleman Construcción sea solo una compañía operativa. El valor real estaría en la compañía de tenencia, que sería controlada por un fideicomiso familiar. ¿Qué pasa con el rancho? Ese era el grande. Las 160 hectáreas fuera de Casper que mi abuelo había homestead en 1952. Papá me enseñó a conducir en el viejo camino del rancho cuando tenía 12 años. Cada poste de cerca en esa propiedad él y yo habíamos reemplazado juntos. No era solo tierra para mí. Eran 4 generaciones de sudor y sueños de Coleman. Podemos poner eso en el fideicomiso familiar,
también, con una disposición de que solo puede pasar a parientes consanguíneos. Si tu matrimonio termina sin hijos, eventualmente iría a los hijos de tu sobrino en Colorado. El rancho valía, quizás 300,000, y su tierra virgen, pero valía todo como historia familiar. De ninguna manera iba a dejar que Melissa lo convirtiera en efectivo para alguna nueva vida que estaba planeando. ¿Cuánto tiempo tomaría esto para establecer? 2 semanas, quizás 3. Pero, Jaque, necesitas entender algo. Si Melissa está planeando lo que creo que está planeando, el tiempo lo es todo. Una vez que ella presente, es demasiado tarde para proteger cualquier cosa. Firmé los papeles ese día. Greg dijo que manejaría todo, silenciosamente, mantenerlo entre nosotros hasta que las estructuras estuvieran en su lugar. Saliendo de su oficina, me sentí como si estuviera planeando para una guerra de la que no estaba seguro que viniera. Pero 25 años de resolver problemas me habían enseñado que es mejor arreglar el techo antes de que empiece la lluvia. Durante las próximas semanas, observé a Melissa más cuidadosamente. Ella estaba tomando muchas llamadas telefónicas en la otra habitación, siempre colgando cuando yo entraba. Ella había empezado a salir a almorzar más a menudo, alegando que estaba reuniéndose con amigos de los que nunca había oído hablar. ¿Quién es Sandra de nuevo?, pregunté una noche cuando mencionó almorzar con ella de mi club de lectura. Pensé que el club de lectura se reunía los jueves por la noche. Nosotros lo hacemos. Esto fue solo un almuerzo. ¿Qué libro estás leyendo? Ella tuvo esa mirada irritada de nuevo. ¿Por qué me interrogas, Jack? No estaba interrogándola, solo estaba haciendo preguntas normales que un esposo podría hacer. Pero todo se sentía diferente ahora. Cada conversación se sentía como caminar a través de un campo minado donde un paso en falso podría hacer estallar mi vida. La peor parte era lidiar con Kyle Warren, mi socio de negocios. Kyle manejaba el lado arquitectónico de nuestros proyectos. Había estado con la compañía durante 14 años. Habíamos pasado mucho juntos. Caídas del mercado, clientes difíciles, fallas de equipos. Diablos, Cal estuvo en el funeral de mi papá, me ayudó a llevar el ataúd, y ahora yo empezaba a preguntarme si él era parte de lo que sea que Melissa estaba planeando. ¿Cómo está el flujo de caja para el próximo trimestre? Él preguntó durante una de nuestras planificaciones semanales. Reuniones. Bien. ¿Por qué? Solo asegurándome de que estemos sólidos para los proyectos de primavera. Solo el contrato del Riverside Mall vale 2.8 millones. Quiero asegurarme de que podamos cubrir materiales y nóminas si hay retrasos. Nunca hemos tenido problemas de flujo de efectivo, Cal. Tú lo sabes. Lo sé. Solo estoy siendo cuidadoso. Con las tasas de interés subiendo, los bancos se están volviendo más estrictos con los préstamos de construcción. Kyle tenía acceso a la mayoría de nuestros registros financieros como socio, pero nunca había sido del tipo que se preocupa por el flujo de efectivo. Ese era mi departamento. Su trabajo era diseñar edificios y asegurarse de que no se derrumbaran. Entonces noté que se había quedado hasta tarde más a menudo, solo en la oficina cuando todos los demás se habían ido a casa. Una tarde, conduje de regreso para recoger unos planos que había olvidado y vi su camioneta todavía en el estacionamiento a las 8:30. Usé mi llave para entrar por la puerta trasera y lo escuché al teléfono en su oficina. Sí, las valoraciones de equipos están todas en los archivos que te mostré. Decía que el dinero real está en los contratos a largo plazo y las relaciones con los clientes. Una vez que obtengamos la lista de clientes y la capacidad de garantía, podemos superarlo en cada oferta futura. Me quedé allí escuchando y mi sangre se heló. No sospecha nada. Jaque confía demasiado en todos. Siempre lo ha hecho. Esa es su debilidad. Hubo una pausa. Luego Cal se rió. No te preocupes por eso. Una vez que esto termine, tendremos todo lo que necesitamos para iniciar nuestra propia operación. Mejor de lo que Coleman Construction nunca fue. Salí del edificio tan silenciosamente como había entrado. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Kyle Warren, mi socio durante 14 años, el hombre que había ayudado a cargar el ataúd de mi padre, estaba planeando robar mi negocio, y por lo que parecía, no estaba trabajando solo. Cuando llegué a casa, Melissa estaba en la sala viendo televisión, tan normal como podía ser. Me preguntó cómo me había ido el día, si quería cenar, todas las cosas habituales. Pero ahora la miraba de manera diferente. Ahora me preguntaba si Cal había estado hablando con ella. Ahora entendía por qué había estado preguntando sobre contratos de clientes y valores de equipos. Esa noche, acostado en la cama junto a una mujer con la que había estado casado durante 22 años, me di cuenta de que ya no la conocía en absoluto. No sabía lo que estaba planeando ni con quién lo estaba planeando, pero sabía una cosa con certeza. Lo que sea que viniera, iba a estar listo para ello.
A la mañana siguiente, llamé a Greg Palmer nuevamente. Esas estructuras legales que discutimos, dije, ¿qué tan rápido puedes hacer que sucedan? Puedo tener todo presentado para el viernes. ¿Por qué? Porque creo que se nos está acabando el tiempo. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Así que llamé a Patricia Russo. Greg la había recomendado, ex detective de policía que se volvió privada, especializada en casos de fraude financiero, el tipo de persona que podía descubrir cosas que no querías que se encontraran. Señor Coleman, necesitaré unas 3 semanas para dar. Me dio una imagen completa, me dijo durante nuestra primera reunión, pero basándome en lo que has descrito, diría que eres inteligente por hacer preguntas. Cuando los cónyuges comienzan a construir casos con tanto cuidado, usualmente han estado pensando en ello mucho más tiempo del que te das cuenta. Mientras Patricia hacía su trabajo, mantuve mi rutina normal. Levantarme a las 5:30, café y las noticias, luego ir a cualquier sitio de trabajo que necesitara atención ese día. Pero ahora, estaba prestando atención a todo de manera diferente. Cada llamada telefónica que Melissa tomaba en la otra habitación, cada vez que salía de la casa para uno de sus almuerzos misteriosos, cada pregunta que Cal hacía sobre el negocio. La parte más difícil era actuar con normalidad alrededor de Cal. Habíamos sido socios durante 14 años. Solíamos ir de casa cada otoño, hablando de planes de negocio mientras esperábamos al alce. Él estuvo en el funeral de mi padre, me ayudó a cargar el ataúd, y aquí estaba, planeando robar todo por lo que mi padre había trabajado. Algunas traiciones duelen más debido a la historia detrás de ellas. 3 semanas después, Patricia llamó. Señor Coleman, ¿puede reunirse conmigo en mi oficina esta tarde? Necesitamos hablar, y no le va a gustar lo que encontré. Su oficina estaba en un centro comercial entre un lugar de preparación de impuestos y una tienda de sándwiches. Nada lujoso, solo un escritorio, archivadores y una computadora. Pero la expresión en su rostro me dijo que había encontrado exactamente lo que la contraté para encontrar. Su esposa ha estado planeando este divorcio durante 14 meses, dijo. Encontré evidencia de consultas con 3 abogados diferentes, 2 investigadores privados diferentes y un contador forense que se especializa en valoraciones de negocios. 14 meses. La consulta más temprana fue en marzo del año pasado. Ella ha estado construyendo un caso en su contra desde antes de que su padre falleciera. Eso me golpeó como un mazo en el pecho. Mi papá había muerto en enero, y había pasado meses lidiando con el dolor y liquidando su patrimonio. Mientras yo manejaba los arreglos funerarios y transfería el rancho a mi nombre, Melissa había estado planeando quitármelo todo. La mujer que había sostenido mi mano junto a la tumba de mi papá ya estaba calculando cómo robar su legado. Hay más, continuó Patricia. Su esposa ha tenido una aventura con Cal Warren durante 10 meses. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Recibos de hotel, facturas de restaurante, fotografías de ellos juntos en lugares donde pensaban que nadie los reconocería. Mirando esa foto de ellos riendo durante la cena en algún restaurante de Laram, me di cuenta de que no solo estaban planeando quitarme el negocio, lo estaban celebrando. Kyle le ha estado proporcionando información confidencial del negocio, estados financieros, contratos de clientes, valoraciones de equipos, proyecciones de proyectos futuros, todo lo que ella necesitaría para construir un caso de divorcio. Su esposa fotografió sus pólizas de seguro comercial. Sabe exactamente qué equipo puede liquidarse y cuánto vale. Me senté allí mirando fijamente. Fotografías, mis manos temblaban tanto que no podía sostener la taza de café firme. Mi esposa y mi socio de negocios planeando mi destrucción mientras yo estaba en casa, pensando que estábamos resolviendo problemas matrimoniales normales. Lo seguía 3 hoteles diferentes durante 2 meses, dijo Patricia. Kyle siempre pagaba en efectivo, pero usaba su tarjeta de crédito para los restaurantes después. Descuidado. Están planeando iniciar un negocio competidor después de que se finalice el divorcio. Tu esposa obtiene el dinero del acuerdo. Cal proporciona los servicios de arquitectura y las relaciones con clientes que ha desarrollado mientras trabajaba para ti. ¿Podemos probar que Cal violó su acuerdo de sociedad? Absolutamente. Ha incumplido su deber fiduciario con la compañía al compartir información confidencial con alguien que pretendía usarla en contra de Coleman Construction. Eso es motivo para la terminación inmediata de la sociedad. Conduje hasta el rancho esa tarde, necesitaba espacio para pensar, lejos de la casa donde Melissa podría estar escuchando cada palabra que decía. El rancho siempre había sido mi refugio, el lugar donde podía ver los problemas con claridad y encontrar soluciones. Me senté en el porche de la vieja cabaña que mi abuelo había construido,
y miré hacia las tierras de pastoreo que habían estado en mi familia durante 70 años. 3 generaciones de Coleman habían trabajado esta tierra, construido sus vidas aquí. Mi abuelo había despejado las primeras 40 acres a mano usando un equipo de caballos y pura determinación. Papá lo había expandido a 160, añadiendo la operación ganadera que nos mantuvo a flote durante los años magros de la construcción cuando estaba comenzando. Ahora, mi esposa y mi socio de negocios pensaban que podían quitarlo y usarlo para financiar su nueva vida juntos. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Llamé a Greg Palmer desde el rancho. Greg, quieren quitarlo todo. Démosles exactamente lo que están pidiendo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, cuando Melissa presente la demanda de divorcio, voy a aceptar todas sus demandas. Lo que sea que pida, lo obtiene. Hubo una larga pausa. Jaque, ¿y si esto sale mal? Si algo sale mal con las estructuras legales, podrías perderlo todo de todos modos. Greg, no hacer nada garantiza que lo pierda todo. De esta manera, yo controlo el resultado. Le expliqué mi razonamiento. Melissa y Cal habían pasado más de un año construyendo su caso basándose en información incompleta. Sabían cómo se veía Coleman Construction desde afuera, pero no sabían sobre la nueva estructura corporativa. Pensaban que yo poseía todo directamente, pero la mayoría de los activos valiosos ahora pertenecen a Coleman Holdings LLC y al fideicomiso familiar Coleman. Melissa cree que está jugando ajedrez, pero solo ha visto la mitad del tablero. Es hora de mostrarle las piezas que no sabe que existen. Cuando el juez le otorgue la mitad de Coleman Construction, le dije a Greg que va a descubrir que Coleman Construction ya no posee casi nada. El equipo, los contratos con clientes, los bienes raíces, todo ha sido transferido a entidades sobre las cuales ella no tiene derecho legal, y el fideicomiso familiar del rancho solo puede ser heredado por parientes consanguíneos. No tengo la autoridad legal para dárselo incluso si quisiera. Esa tierra permanece como tierra Coleman. Greg guardó silencio por un momento. Es arriesgado, Jack. Este tipo de estrategias puede salir mal si un juez piensa que estás intentando ocultar activos. No estoy ocultando nada. Cada transferencia fue legal, documentada y realizada mientras aún estábamos casados. Solo estoy protegiendo los activos familiares como lo haría cualquier hombre de negocios inteligente. A la mañana siguiente, los papeles de divorcio fueron entregados en el sitio de trabajo. El agente judicial apareció mientras estaba en la oficina móvil con Tony Reche revisando el cronograma para la próxima semana. Jaque Coleman, ese soy yo. Me entregó los papeles y se fue. Tony me miró con preocupación. Malas noticias, jefe. Abrí el sobre y leí las demandas de Melissa. $8.5 millones, la mitad de Coleman Construction, el rancho y $12,000 mensuales de manutención conyugal durante 8 años. Cada activo del que se había calculado hasta el último centavo. No, le dije a Tony. Esto es exactamente lo que esperaba. Tony levantó una ceja. ¿Quieres hablar de ello? No hay mucho que decir. Mi esposa cree que está a punto de convertirse en una mujer muy rica. ¿Y lo está? Doblé los papeles y los puse en el cajón de mi escritorio. Tony, a veces la mejor manera de ganar un juego es dejar que el otro equipo piense que está ganando hasta que sea demasiado tarde para que cambien de estrategia. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que Melissa y Cal han estado planeando esto durante más de un año, pero han estado planeando robar algo que ya no me pertenece. Esa tarde, llamé a Greg Palmer y le dije que preparara nuestra respuesta. Íbamos a darle a Melissa todo lo que había pedido, cada una de sus demandas, y cuando intentara cobrar, iba a aprender la diferencia entre ganar en el papel y ganar en la realidad. La sala del tribunal estaba llena el día de la audiencia final. Melissa se sentó en la mesa de la demandante con un vestido negro que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Su abogado, un tipo astuto de Danro llamado Walls, había volado especialmente para este caso. Ya estaba calculando su porcentaje de 8.5 millones. Melissa estaba enviando mensajes a alguien, probablemente Cal, sobre su victoria. El juez Andrews llamó a nuestro caso y Walls se levantó con su presentación teatral. Melissa había construido la vida de Jack Coleman, argumentó. Ella había apoyado sus empresas, administrado su hogar, sacrificado su propia carrera por su éxito. Ahora tenía derecho a su parte justa de todo lo que habían construido juntos. Cuando el juez Andrews preguntó si impugnaba alguna de las demandas de Melissa, sorprendí a todos en la sala. No, su señoría. Estoy de acuerdo con todas ellas. La cabeza de Melissa giró hacia mí. La sonrisa confiada de Walls murió como si alguien hubiera cortado la energía. Incluso Greg pareció sorprendido, aunque habíamos ensayado este momento. ¿Está de acuerdo con los 8.5? ¿Acuerdo millonario?, preguntó el juez Andrews. Sí, su señoría. ¿Media propiedad de Coleman Construction? Sí, su señoría. ¿La propiedad del rancho? Sí, su señoría. Melissa sonreía ahora, probablemente pensando que me había quebrado completamente. Kyle Warren, sentado en la galería detrás de ella,
parecía que acababa de ganar el contrato más grande de su carrera. Walsh garabateaba notas frenéticamente, probablemente sumando sus honorarios. El juez Andrews revisó los términos una vez más, luego firmó el decreto de divorcio. Señor Coleman, tiene 60 días para cumplir con las transferencias de propiedad y los acuerdos financieros. Fue entonces cuando metí la mano en mi maletín y saqué una carpeta manila. Su señoría, hay un documento adicional que me gustaría presentar para el registro. Le entregué la carpeta al alguacil, quien se la pasó al juez Andrews. Dentro estaban los documentos de estructura corporativa de Coleman Holdings, el papeleo del fideicomiso del rancho, y el informe de investigación de Patricia documentando todo lo que Melissa y Cal habían estado haciendo durante los últimos 14 meses. El juez Andrews leyó durante varios minutos mientras la sala del tribunal permanecía en silencio. Cuando saqué esa carpeta manila, la actitud segura de Walsh se evaporó por completo. Observé cómo la sonrisa de Melissa se desvanecía mientras la expresión del juez cambiaba. Señor Coleman, dijo finalmente el juez, parece que los activos que se le han otorgado a su esposa podrían no ser accesibles de la manera que ella anticipaba. Eso es correcto, su señoría, pero estoy preparado para honrar el espíritu del acuerdo con una oferta revisada. Me giré para enfrentar a Melissa directamente. 800,000 en efectivo y te alejas de todo lo demás. Tómalo o pasa los próximos 5 años en los tribunales intentando romper estructuras legales que no se pueden romper. Su rostro se puso pálido. Walsh solicitó un receso inmediato para revisar los documentos que había presentado. Cuando regresaron 30 minutos después, Melissa parecía haber envejecido 10 años. Su señoría, dijo Walsh, con la voz apenas estable, mi cliente desea aceptar la oferta de acuerdo revisada del señor Coleman. El juez Andrews miró a Melissa. Señora Coleman, entiende que está aceptando 800,000 pesos en lugar de los 8.5 millones de pesos previamente otorgados. La voz de Melissa era apenas un susurro. Sí, su señoría. Los papeles se firmaron esa tarde. La compra de Cal ocurrió 3 días después. Su participación en Coleman Construction ascendió a 45,000 pesos al valor en libros. Todas esas relaciones con clientes que pensó que se llevaría consigo se quedaron justo donde pertenecían. Greg manejó la transacción de Cal profesionalmente, pero supe que destruyó su relación familiar. Kyle empacó su oficina ese fin de semana y se fue de Wyoming. Las noticias viajan rápido en el negocio de la construcción de Wyoming. Nadie contrataría a un arquitecto que traicionó a su propio socio. Nunca regresó. Melissa intentó impugnar los documentos del fideicomiso, pero después de 6 meses y 60,000 pesos en honorarios legales, su nuevo abogado le aconsejó que se rindiera. Tomó su dinero y se mudó a Colorado dentro de semana. Escuché después que intentó iniciar ese negocio de diseño de interiores que habían estado planeando, pero fracasó en 6 meses. Resulta que robar el dinero de otra persona no te da automáticamente las habilidades para dirigir una empresa. La publicidad negativa de la orden de restricción y los procedimientos de divorcio se desvanecieron bastante rápido una vez que la gente entendió lo que realmente había sucedido. Los clientes regresaron, los empleados se relajaron, y ese otoño conseguimos el contrato más grande en la historia de la empresa, un nuevo complejo hospitalario en Casper. Hoy en día, paso más tiempo en el rancho, arreglé la vieja cabaña que construyó mi abuelo, puse un techo nuevo y actualicé la plomería manteniendo los troncos originales y los cimientos de piedra. Las noches de viernes, conduzco hasta allí y me siento en el porche, mirando hacia la tierra que ha estado en mi familia durante 70 años. Tony Ritchie está dirigiendo más las operaciones diarias ahora. Buen hombre, entiende el negocio, se ganó el ascenso. Tiene la misma ética de trabajo que yo tenía a su edad, el mismo respeto de las cuadrillas. Bill Crawford me ayudó a reestructurar las finanzas de la empresa para que estemos más fuertes que nunca. Ray Sullivan todavía me vende equipos y me gana en el póker la mayoría de los viernes por la noche, aunque bromea diciendo que está nervioso porque otros trucos legales podría tener bajo la manga. Nunca me volví a casar. Algunas traiciones te enseñan cosas sobre la confianza que cambian cómo ves las relaciones, pero de todos modos construye una buena vida. El negocio está prosperando. El rancho está exactamente donde debería estar. Y aprendí algo importante sobre proteger lo que importa. El mes pasado, mi sobrino trajo a sus hijos al rancho por un fin de semana. 8 y 10 años. Primera vez que montaban a caballo. Primera vez que atrapaban una trucha en el arroyo que atraviesa las 40 hectáreas traseras. El de 10 años me preguntó cuánto tiempo nuestra familia había poseído la tierra. 70 años. Le dije, tu tatarabuelo colonizó este lugar en 1952. ¿Siempre será nuestro? Mientras haya Coleman que lo quiera, hijo. Eso es lo que significa la tierra familiar. El hijo mayor de Tony acaba de graduarse de la escuela de ingeniería. El chico tiene buenos instintos y una sólida ética de trabajo. Ha estado trabajando con nosotros los veranos desde los 16 años, conoce el negocio desde los cimientos. Tal vez Coleman Construction se salte una generación, pero no se saltará los valores. Mirando hacia atrás en todo lo que sucedió,
me di cuenta de que Melissa y Cal cometieron un error crucial. Pensaron que el éxito era algo que podías robarle a otra persona, que 25 años de trabajo duro era solo suerte de la que merecían una parte. Nunca entendieron que construir algo real requiere más que desear lo que otro tiene. Requiere levantarse cada mañana y hacer el trabajo, resolver los problemas, ganarse el respeto de las personas que importan. Aprendí la diferencia entre ser confiado y ser tonto. Confía en las personas, pero verifica sus acciones, y siempre, siempre protege lo que no puedes permitirte perder. Si eres un hombre que ha construido algo, vale la pena tenerlo, siempre hay alguien descifrando cómo quitártelo. Tu trabajo es ser más inteligente que ellos. Algunas personas creen que la mejor venganza es ajustar cuentas con quienes intentan destruirte. Yo aprendí algo diferente. La mejor venganza es simplemente negarse a ser destruido. Cuando alguien intenta quitarte todo lo que has construido y sigues en pie, cuando el polvo se asienta, eso no es solo ganar. Eso demuestra algo sobre quién eres y de qué estás hecho. Eso vale más que todo el dinero que intentaron robar.